Buen día, bienvenidos. Para comenzar quería leerles un versículo, dos en realidad, el Salmo 103, versículos 1 y 2, en una versión diferente de la que estamos acostumbrados. Dice, que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Bienvenidos una vez más a este encuentro en el Espíritu con nuestro Dios, con sus hijos, a través de esta comunicación virtual, electrónica, pero que nos permite acercarnos y que preparemos nuestro corazón, nuestros oídos para cantar, alabar y adorar a nuestro Señor con las canciones que están preparadas, con la meditación, con todo lo que escuchemos, que estemos dispuestos a pensar en todas las cosas buenas que el Señor hace y que esto renueve nuestras fuerzas. A pesar de que estamos pasando un momento difícil, seguimos confiando en Dios, que es soberano, está en control y tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Sigamos en este espíritu, dándole a Él toda la gloria y el honor que Él se merece. Amén. Bueno, Iglesia de Belgrano, les queremos dar un saludo muy grande. Queremos que en este día Dios los esté acompañando, los esté bendiciendo. Y en esta cuarentena tenemos una linda noticia, que estamos esperando un hermanito para Juli. Como la ven, Juli ya ha crecido bastante, mucho, desde que lo vieron. Así que ahí Romy por ahí les quiere mandar un saludito también. Sí, le mandamos un beso enorme. Como ven, en esta cuarentena estamos lidiando con esta niña, pero bueno, la venimos llevando, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, es lindo estar comunicados a través de estos medios. Les mandamos un beso grande, que Dios los bendiga. Un beso grande, chao, chao. Chao, chao, sí. Buen día, hermanos. Es hermoso poder comunicarme a través de este medio. El decirles que los extraño mucho. Extraño el hecho de que nos juntemos, de que podamos saludarnos, pero en este tiempo he comprobado que el Señor es mi fortaleza, mi ayudador, mi consolador, mi sustentador, y realmente, a pesar de estar sola, no me he sentido tan desesperada ni triste, al contrario. He tratado de mantener mi mente y mis manos ocupadas, tejiendo, leyendo, escribiendo, pintando, tratando de hacer todo aquello que durante mucho tiempo no lo podía hacer, y realmente no he sentido tanto este encierro, digamos, ¿no? Y realmente me he sentido fortalecida por el Señor. Agradezco a aquellos hermanos que se han tomado un tiempito en llamarme, en preguntarme cómo estaba. Les digo y les animo que es algo muy lindo, sobre todo para las personas que están solas, el saber que hay alguien que está pensando en uno, ¿no? No me quiero emocionar, así que les agradezco. Les digo que los quiero mucho, los extraño, y desde acá, desde Trevelin, les mando un abrazo grande, grande, grande. Que el Señor les bendiga y espero que nos podamos ver pronto. Hasta pronto. Alabanzas y mensajes, un canal de bendición. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz. Gran Señor, vencedor, siempre vives y
siempre reinarás. Yo te exalto, eres todo para mí, tu creación canta hoy de ti. Yo te exalto, te exalto, Cristo mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vive y siempre reinarás. Yo te exalto, eres todo para mí, tu creación canta hoy de ti. Yo te exalto, te exalto, Cristo mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te adoro, eres todo para mí, tu creación canta hoy de ti. Yo te adoro, te adoro, Cristo mi Rey. Quiero compartir con ustedes algo sobre el tema, un tema que se está hablando desde que empezó la pandemia, y es un tema que ya se viene hablando hace tiempo. Yo escuché decir a hermanos que esto iba a suceder en algún momento, y es lo que todos deseamos, espero, en lo personal, para nuestra familia, para nuestra congregación, para nuestro país, para el mundo. Y es el tema del avivamiento, un despertar, una búsqueda sincera y profunda de Dios. Y quiero que veamos en poquito tiempo algunos puntos sobre esto. El avivamiento como una manifestación sobrenatural de Dios. Cuando Dios aparece, en algunas versiones la palabra dice, Dios visita a su pueblo, la visitación de Dios. Dios se manifiesta. Dios está con nosotros todos los días. Vemos su manifestación todos los días en nuestras vidas, en nuestras familias, en su cuidado, en su provisión, en su amor, en la creación. Pero hay momentos en los que Él se manifiesta de una forma especial, con un propósito especial. Y quiero leer algunos pasajes de manifestaciones de Dios, para que escuchemos. Los voy a leer en versiones, a mí me gusta variar las versiones. El que tiene la versión 60 lo puede seguir, pero mejor sería, les invito a escuchar las versiones sobre el mismo texto. El primero está en Éxodo capítulo 19, versículos 10, 11, 14 y 16 al 18. Un resumen de esto en esta versión que dice: que el pueblo, dice Dios, se prepare para mi visita. Santifícalos hoy y mañana y haz que laven su ropa. Luego, pasado mañana, descenderé sobre el monte Sinaí mientras el pueblo observa.
En la mañana del tercer día hubo una terrible tormenta de relámpagos y truenos. Una densa nube descendió sobre el monte y hubo un largo toque de trompeta y todo el pueblo tembló. Moisés los hizo salir del campamento para ir al encuentro de Dios y los dejó al pie del monte. Todo el monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido en forma de fuego. Una ocasión especial. Dios se manifestaba a su pueblo en el desierto porque iba a darle los principios con los cuales ellos tenían que manejarse en sus vidas, de obediencia, los mandamientos, las leyes, los preceptos. Y Dios se manifestaba en forma visible, audible, tanto que causaba temor al pueblo. Y ese era el objetivo, que el pueblo temiera a Dios. Cuando Dios se manifiesta en formas sobrenaturales, que primero nosotros, sus hijos, tengamos temor de Él y caigamos ante sus pies para alabarlo y para adorarlo. Otra versión del mismo texto dice: prepara al pueblo para mi llegada, conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. El mismo texto con unas variaciones en las palabras. Prepara el pueblo para mi visita, decía la primera versión, y esta prepara el pueblo para mi llegada. Las dos decían para ir al encuentro con Dios. Y las dos hacían el énfasis: el Señor había descendido, se había manifestado. Hay otro momento en que Dios se manifiesta ante el pueblo de otra manera. No se ve su presencia, pero sí se ven los hechos de su poder. Está en Josué capítulo 3, versículos 1 al 3 y versículo 5. Dice: Josué se levantó de madrugada y junto con todos los israelitas partió de Sitín, llegando hasta el Jordán. Allí pernoctaron antes de cruzarlo. Al cabo de 3 días, los responsables recorrieron el campamento y dieron esta orden al pueblo: cuando vean que los sacerdotes levitas se disponen a transportar el arca de la alianza del Señor su Dios, pónganse también ustedes en marcha y vayan tras ella. Josué dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Otra versión dice: temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor, su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Dios se manifestaba otra vez ante su pueblo. Un tiempo más adelante, ya con el liderazgo de Josué, iba a hacer un milagro, iba a abrir así como había abierto el Mar Rojo para que escaparan de los egipcios, iba a abrir el río Jordán para que entraran en la tierra prometida después de tanto tiempo a la que anhelaban llegar. Y me llamó la atención que en los 2 textos se habla de 3 días. Y pensé en otros textos que hablan de 3 días. Y se acuerdan de Jonás, cuando vino ese avivamiento sobre Nínive, y que él se rehusaba, Jonás, a hablarles a los de Nínive para que se arrepintieran delante de Dios, y estuvo en el vientre de un pez muy grande, estuvo 3 días. Y también esto hace mención y paralelo con los 3 días que el Señor estuvo en la tumba. 3 días de dolor, de sufrimiento, de desesperanza que había pasado. Y yo pensé, estos 3 días nos hablan de tiempo de preparación, de búsqueda de Dios, un tiempo hasta que Dios se manifieste a su manera, a su tiempo.
Quiero compartir 3 puntos sobre esto. Primero, el avivamiento no es un deseo humano, es un plan, es un propósito de Dios, no es del hombre. No es porque nosotros queremos que va a producirse un avivamiento. Dios tiene sus tiempos, su manera, y Él es el que decide cuándo, dónde y cómo se va a manifestar para hacer maravillas, para que su pueblo se afirme en la fe, para que los que no conocen a Cristo se entreguen a Él. Y tal vez han escuchado o leído de avivamientos en otros tiempos. Hace poquito una hermana me compartía una predicación, no una predicación, una entrevista a un pastor gitano. Y cuando estuvimos en el 83 con Liliana en España, con el barco Douglas, vimos una iglesia gitana fuerte, activa, que daba gusto. Cada vez que ellos venían a bordo y se hacían a veces reuniones especiales para ellos, todo el barco se detenía para ver qué pasaba, porque en el salón de conferencias había aplausos, había canción, había zapateo, como es típico de los gitanos, de los andaluces, de la tierra de Andalucía. Y veíamos un amor, un ardor por el Señor. Y en esa entrevista se hablaba de lo que había sido el avivamiento entre el pueblo gitano, que hoy se llama la Iglesia Filadelfia. Y podemos escuchar del avivamiento en Escocia, en Inglaterra, cómo después de eso, mover de Dios y manifestación de Dios, vinieron misioneros a traernos la palabra de Dios a estas tierras, y nosotros pudimos recibir la bendición de aquella manifestación de Dios que llevó a sus hijos a esta tierra, a nuestras tierras. Hay un tiempo de preparación, lo pienso en los 3 días, tal vez este es tiempo de preparación, y hay una voluntad de Dios, y hay un tiempo de Dios. En Hechos capítulo 2, cuando habla de la manifestación de Dios en Pentecostés, dice que estaban todos reunidos. El Señor ya le había dicho que en poco tiempo iba a haber algo especial. Y estaban todos reunidos. Y dice, de repente se escuchó un ruido que provenía del cielo, como un viento que aullaba y llenó toda la casa donde estaban. Y vieron lo que parecía como diferentes llamas con forma de lenguas que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y sigue el texto, pero yo quería hacer énfasis en esto, de repente. Cuando el Señor quiere, en su tiempo, a su manera, a su forma, Él se manifiesta y se cumplen sus planes. Y hay algo más. Nos invita a participar de esto. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Punto número 2. En Filipenses 2:13 dice que Dios produce tanto ese querer en nuestro interior, ese deseo, ese clamor por Dios. Me lleva a pensar que como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese querer es el que pone Dios en nosotros, para que clamemos a Él por su manifestación. Y el tercer punto es que nosotros tenemos que responder. Esa es nuestra parte. Responder al tiempo de Dios, al querer de Dios, y quebrantarnos, humillarnos delante de Él. Antes de este texto que yo les leí de Hechos 2, está Hechos capítulo 1, versículos 3 al 8, que dice: se presentó después de su muerte, hablándoles del reino de Dios. Con ocasión de una comida que tuvo con ellos, les ordenó, hablando del Señor Jesús resucitado, no se marchen de Jerusalén, esperen a que el Padre cumpla la promesa de que les hablé. Porque Juan bautizaba con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Pero ellos no sabían cuándo. Tenían que estar a la expectativa. Los que lo acompañaban le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Jesús les contestó: no es cosa de ustedes saber la fecha o el momento que el Padre se ha reservado fijar. Es voluntad de Dios, propósito, plan de Dios. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes,
y los capacitará para que den testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios es el que se manifiesta, Él es soberano y Él decide la fecha, el momento más adecuado para manifestarse. Cuando llegó el tiempo, de repente, los discípulos estaban orando todos juntos, los hombres, las mujeres, orando en la presencia de Dios, unidos, unánimes, y se manifestó el Señor. No sabían ellos cuándo, pero porque era la voluntad de Dios, pero sí estaban esperando que cumpliese su promesa. Dice Hechos 1:14, todos estos oraban constantemente en íntima armonía entre ellos y con el Señor. Voy a ir al capítulo 1, versículo 6 al 8, otra versión. Dice, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Fíjense el enfoque. Jesús, dice la versión que leí antes, les estaba predicando del reino de Dios. Y ellos se concentraban en el reino de Israel. El reino de Dios, amplio, inclusivo. El reino de Israel, acotado, exclusivo. Dios les estaba hablando de un tiempo para el mundo y ellos esperaban solo la restauración del pueblo de Israel. Y el Señor les dice, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que, y ahí sí le dice, lo que ustedes tienen que saber es esto, que va a venir el Espíritu Santo, que los va a capacitar y ustedes van a ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Todos estaban reunidos. De repente se escuchó un ruido que provenía del cielo como un viento que aullaba y llenó toda la casa donde estaban. Y vieron lo que parecía como diferentes llamas con forma de lenguas que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas a medida que el Espíritu se los permitía. ¿Cómo es posible que les escuchemos hablar en nuestros propios idiomas? Decían la gente que los escuchaba de diferentes naciones, de diferentes idiomas, y los estaban escuchando. Y dicen, ¿cómo es posible que les escuchemos hablar en nuestros propios idiomas de todas las cosas grandes que Dios ha hecho? Dios es el soberano, Él establece un tiempo para manifestarse. Pone en nosotros el querer, el quebrantarnos, el humillarnos, el buscarlo de todo corazón y nos ponemos a trabajar con Él porque el Espíritu es el que nos guía y cuando es el momento Dios se manifiesta. Toca primero a su pueblo y a través de su pueblo toca al resto de la sociedad que está a su alrededor y aún más allá, porque eso es lo bueno de los avivamientos. Llevaron a los misioneros, a hijos de Dios, movidos y llenos de su espíritu, a compartir estas buenas nuevas, estas buenas noticias con el resto del mundo. ¿Cuál es nuestra parte? Estar atentos, orar, estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Es Él el que obra. Que estar quebrantados, estar con cuentas cortas con Dios, no esconder, no guardar cosas, no vivir una doble vida, ser sinceros, buscar la santidad, sin la cual nadie puede ver la manifestación de Dios. Queremos ver que Dios se manifieste en medio de nuestro, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, en Esquel, en nuestra provincia, en el país, en el mundo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Vivir en santidad, buscar el rostro de Dios, orar, quebrantarnos delante de Él, arrepentirnos, es cambiar de rumbo, dejar lo que estábamos haciendo mal y comenzar a hacer lo que a Dios le agrada, preparar nuestro corazón. Dios le dijo, prepara al pueblo, le dijo a Moisés para mi llegada. Dios le dijo a Juan el Bautista, prepara un pueblo bien dispuesto para mi llegada, la llegada de Dios al mundo a través de Jesús. Dios quiere un pueblo bien dispuesto, preparado, que viva buscando su rostro en santidad para que Él se pueda manifestar con todo el poder. No es que mi brazo sea cortado para salvar, no es que mi oído está sordo para oír, son sus pecados los que han hecho división entre ustedes y yo.
Y somos nosotros los que podemos reconocerlo y quitar esa barrera del medio para que Dios nos hable y se manifieste y fluya con poder a través de cada uno de nosotros. Preparémonos para recibir al Señor en el tiempo que Él sea, pero que estemos preparados para lo que Él quiera hacer y que seamos sus instrumentos para llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Una pequeña oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Te glorificamos, te alabamos, te exaltamos y queremos pedirte que te manifiestes en nosotros. Que cuando sea tu tiempo estemos preparados para recibirte, para ver tu manifestación sobrenatural, tu presencia, tus hechos maravillosos y trabajar contigo en lo que querés hacer en esta tierra, en este mundo. Que nuestra fe no falte, que nos fortalezcamos aún en medio de esta prueba y salgamos aprobados y salgamos más fortalecidos y salgamos más motivados para seguirte y servirte y hacer tu voluntad. Queremos glorificarte, Señor. Queremos alabarte, queremos adorarte y pedirte que te manifiestes en nuestras vidas, en medio nuestro, para tu gloria y para que se cumplan tus planes y propósitos, a tu manera y en tu tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré. Y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive.
hermanos, qué gusto comunicarme con ustedes. Esta vez porque queríamos compartir algo que estuvimos viendo en este tiempo y es acerca del tema de la comunicación. Seguramente ustedes vieron y sufrieron la repetición de envío de links o de información a los distintos grupos. Por eso con Carlos estuvimos pensando cómo simplificar las cosas. Y eso es lo que yo quería hablar con ustedes. Si me ven que miro por un costado es porque lo escribí para no hablar mucho tiempo. A partir de hoy, el grupo ICE de la iglesia va a llamarse ICE Comunicaciones. A través de este grupo vamos a transmitir los avisos generales de la iglesia. Y de ahora en más, el grupo está configurado de manera que ustedes no podrán escribir en ese grupo, porque va a ser simplemente informativo. En la iglesia, aunque ustedes no puedan creerlo, adivinen cuántos grupos de WhatsApp hay. 16. En casi todos estamos nosotros, o uno u otro. La idea es que ustedes puedan seguir expresándose a través de los grupos y compartiendo cosas tan lindas como la que hemos estado compartiendo este tiempo. Algunos grupos son cerrados y se limitan a una actividad, como por ejemplo el club bíblico, el grupo de puntillismo, los adolescentes, los, Punto Cruz. Pero hay varios grupos en los que sí podemos participar. O sea, si quieren, anótense en el de Punto Cruz y yo les mando moldes, pero no creo que les interese mucho ese grupo. Por ejemplo, lectura, reflexiones, trabajos y servicios son algunos de los grupos en los que ustedes pueden estar. Y en general todos los grupos que hay abarcan todas las necesidades de comunicación de la iglesia. Decidimos hacer este cambio porque en el grupo de la iglesia había mucha comunicación y entonces las comunicaciones a veces se superponían unas con otras y no había un hilo. Teníamos que leer una parte, saltear, pasar de tema, seguir en el otro. Por otra parte, hay hermanos que están en grupos, no solo de la iglesia, sino de sus trabajos, y no pueden dedicar tiempo para leer todo lo que se escribe. Por eso decidieron a veces dejar el grupo. Así que creemos que esto va a simplificar la comunicación. Ustedes van a poder anotarse en los grupos abiertos y yo voy a publicar un listado con los nombres de las personas que los pueden agregar. Ustedes les escriben y ellos los agregan, si es que todavía no están. Hasta ahora, como había personas en un grupo que no estaban en otro por decisión propia, nosotros teníamos que mandar la información a varios grupos y personas para llegar a toda la iglesia. Y de esa manera había gente que recibía la información repetida muchas veces. Justo esta semana estuvimos pensando con Carlos en una hermana que recibía la información, por ejemplo, de los domingos o los temas de oración de los miércoles 4 veces. Así que entendemos que han sido muy pacientes. Así que de esta manera, a través de ICE Comunicaciones, vamos a poder enviar la información de una sola vez a todos y los animamos a anotarse a otros grupos si es que todavía no lo están. En cuanto a nosotros, no nos hemos sentado a contarles cómo estamos. Hemos estado muy bien, al principio bastante guardados, encerrados porque tenemos algunas cositas preexistentes y de cuidado. Les queremos agradecer a los hermanos que nos ayudaron con las compras, yendo a la farmacia, haciendo un llamado. Pudimos estar comunicados con todos y ha sido muy bueno para nosotros. Y creo que Dios trató con nosotros como trató con ustedes en este tiempo. Sobre todo nos dimos cuenta
de algo bien práctico, que la iglesia no es el edificio, sino que la iglesia somos nosotros, y cada casa fue una iglesia. Hemos recibido muchos testimonios de personas que fueron iglesia desde su casa. A veces Dios nos lleva por estos caminos. Bueno, a mí me llevó por otro camino también. Me volvieron a proponer un trabajo de traducción largo, que es un manual de cuidado integral de los misioneros, que ya esta semana entrego, y que fue de mucha bendición, porque las misiones están en mi corazón y porque el cuidado de los misioneros también. Así que Dios usó todo esto para hablarme al corazón y también para tocar otras áreas de mi vida. Él sabe a dónde llevarnos y en qué tiempo llevarnos. Esta propuesta del manual vino antes de todo esto y entonces no tuve la cabeza muy ociosa y fue muy bueno. Fue muy bueno. Sé que para ustedes también y para Carlos también. Así que bueno, gracias por escucharme. Anótese en los grupos y si Dios quiere nos vemos pronto. Tal vez no como queríamos de golpe, sino paulatinamente. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, pero pronto nos vamos a ver. Así que les mando un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Gracias al Señor por este encuentro, por su palabra, por las alabanzas, porque sigue obrando en nosotros, hablando en nuestro corazón y alentándonos a seguir adelante, firmes en la fe en Él y en nuestro compromiso de serle fiel en todo momento. Quiero darles algunos anuncios. Uno de ellos es que se van a comenzar los estudios de discipulado para aquellos que se van a bautizar. Así que aquellos que habían pedido bautizarse, comuníquense por favor con Andrés y Laura Gómez. Ellos son los responsables del discipulado, y combinen con ellos para el encuentro que se va a tener, cómo se va a hacer. Si alguno no tiene el teléfono por privado, después me lo pide y yo se lo paso. También recordemos el encuentro de oración del miércoles, pero acuérdense que el martes recibo los temas de oración hasta las 6 de la tarde y también la confirmación de los temas de la semana anterior, si quieren que sigamos orando, hasta esa hora. Después de esa hora ya van a quedar para compartir, sí, con el grupo de intercesión que están todos los días en oración, en batalla de oración. También quería recordarles una vez más lo de las ofrendas y los diezmos. Recuerden poner en el sobre, escribir qué es diezmo u ofrenda, el destino y la fecha, por favor, ya sea el mes, el día que lo hacen, para ayudar a las chicas en esta tarea de la contabilidad. Y también avísenme a mí, por favor, así yo puedo bajar e ir a buscarlos. Y recuerden, si está amenazando lluvia o si está lloviendo, envuélvanlo en un nylon para que no se moje. Muchas gracias, que el Señor nos bendiga y esperamos que Susana nos comparta a través del WhatsApp los que cumplen años durante esta semana. Hasta pronto.